Y dice, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? Versículo 31, ¿ves que te apretuja la gente? Le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Hay una historia, y esta historia me impactó a mí desde la semana pasada que la estábamos analizando, y la Biblia cuenta de que Jesús en un momento determinado estaba haciendo una campaña evangelística al lado de un pueblo llamado cerca de Jerusalén, y cerca de esa tierra dice la escritura que cuando Jesús se desembarca del bote, al instante aparece un hombre endemoniado y ocurre una liberación. Pero lo interesante de todo esto es lo que sucede después, cuando Jesús viene de regreso. La Biblia dice que Jesús viene de regreso y apenas pisa tierra, mucha gente se había enterado de lo que había sucedido. Mucha gente estaba a la expectativa. La Biblia cuenta de que Jesús llegó a la orilla y cuando se desembarcó del bote, apenas llegó a la orilla, mucha gente empezó a rodearlo. Yo me ponía a analizar, venía Jesús con los 12 discípulos. Eso me indica a mí que los 12 discípulos no se habrían quedado ahí al lado de Jesús, sino que ellos tuvieron que haber hecho una barricada humana, porque dice la Biblia que mucha gente llegó a ese momento a escuchar. Mucha gente quería conocer lo que estaba sucediendo. Yo lo pongo en esta época como si fueran periodistas o paparazzis buscando el acontecimiento de la liberación de esa persona, de un endemoniado. Y empiezan los periodistas a preguntarle, yo me imagino, así como está Johnny en estos momentos, ¿cómo fue el acontecimiento? Y los escoltas y los 12 discípulos atrás. Y Jesús les decía, bueno, cuando me bajé se me apareció ese hombre. No lo conocía. Caminaba en medio de las tumbas, pero algo pasó. Algo ocurrió en ese momento. Sentí algo diferente y vi que en ese hombre no había un demonio, sino habían varios demonios. Y me pude dar cuenta que ese hombre que estaba endemoniado no por uno, sino por miles, porque me contestó que su nombre era llamado Legión, y Legión significan miles. Muchas gracias, señor. Y lo bueno de esta historia es que cuando está Jesús liberando a este endemoniado, aparece uno de los periodistas y le comenta a Jesús, pero Jesús, tú liberaste a esa persona de ese demonio o de esos varios demonios. Pero me acaba de llegar un mensaje por Twitter que dice de que el dueño de la finca, uno de los ganaderos más importantes de esa finca, le dice que se murieron miles y miles de cerdos. ¿Qué pasó ahí? Y Jesús dice, sí, los demonios me dijeron que no aguantaban mi presencia. Los demonios me dijeron que no soportaban mi presencia. Y yo les di la oportunidad de que pudieran convivir en unos cerdos que pasaban por ahí. Y cuenta la historia de la Biblia que los cerdos no soportaron la presión de los demonios y los cerdos cada uno decidió tirarse un barranco y quitarse la vida. Y en ese momento que Jesús le está comentando a los periodistas, que está detrás de la barricada, que está detrás de la gente, dice la Biblia que Jesús estaba a la orilla del mar, no lo dejaron desembarcarse ni siquiera. De la nada aparece un hombre con mucho poder religioso, un hombre que tenía muchas convicciones religiosas y no le importó esto. No le importó los 12 escoltas que estaban impidiendo que Jesús llegara, o que la multitud llegara hacia Jesús. Lo único que le interesó a ese hombre fue buscar la manera de evitar la escolta humana que estaba ahí, y dice la escritura que se la arrodilló a Jesús. Y en ese momento que se la arrodilla a Jesús, este hombre llamado Jairo le suplica, ni siquiera le comenta, le suplica y le dice, Señor, mi hija se está muriendo. Si tan solo le colocaras tu mano, ella pudiera ser sana. Y Jesús observa el rostro de este hombre. Jesús mira la súplica de este hombre. Jesús se da cuenta que huela todo el operativo. No le importó ser una persona religiosa, no le importó ser alguien conocido de la sociedad. Este hombre lo único que tenía entre ceja y ceja era que su hija de 12 años
se estaba muriendo. Aquí hay algunos que vienen vienen padres con sus hijos. Y ninguno de pronto se pone en ese caso de que su hijo en un momento determinado puede estar falleciendo. Pero este hombre dice la escritura que lo estaba viviendo. Su hija se estaba muriendo. No era un juego, no era el milagro que le estaba cayendo un sucio en el ojo, no era que le dolía el oído, no era que tenía un cólico, era que la niña se estaba muriendo. Y en medio de todo esto, Jesús le dice, ¿sabes qué? Vamos y podemos mirar a ver qué sucede con tu hija. Y dice la escritura que empezaron a caminar. Y cuando empezaron a caminar, aparece el segundo personaje de esta historia. Y aparece una mujer que tenía, dice la Biblia, 12 años con flujo de sangre. 12 años. Yo no soy mujer, pero ustedes que son niñas y que son mujeres, ustedes saben lo que pasan mes tras mes. Yo las he escuchado. Hay algunas que les tienen que inclusive inyectar porque el dolor de los cólicos es muy fuerte. He escuchado algunas, no sé si eso da resultado o no da resultado, que se coloquen en una botella caliente aquí como para que sanar el dolor. No sé, por allá la hermana Martica me dice que brincan. ¿Cómo es el asunto? Que brincan de espalda hacia atrás. No sé la verdad. Pero lo que sí alcanzo a veces a percibir es que hasta se colocan de mal genio. Se colocan hasta de mal genio, pero por 1, 2 o 3 días. Ahora, imagínate esta mujer que tenía ¿cuántos años? 12 años en esa circunstancia. Primero. Segundo, hoy tú vas a la universidad o vas al colegio y tú le puedes decir a tu compañera o inclusive a tu compañero, sabes que me siento mal, tengo cólicos. Estoy en mi época del mes, no sé cómo manejan la situación las niñas. Y un caballero te entiende. Pero en aquella época, 12 años atrás, tú decir esas mismas palabras, eras considerada como una mujer inmunda. Y tenías que ser apartada. Es decir, además del dolor, además del sufrimiento, era una mujer apartada. Y cuenta la Biblia que esta mujer quería sobrevivir. Dice que había gastado todo lo que tenía en médicos, había invertido capital, porque ella quería seguir viviendo, ella quería ser partícipe de la sociedad. Pero esta mujer hace algo bien interesante. Y son 3 punticos porque nos queda poquito tiempo. Y es lo que yo quiero que hoy te lleves para tu casa. 3 punticos, cómo cancelar un funeral. Hoy ese concepto te lo vas a llevar. Cómo cancelar un funeral con 3 punticos. Y lo primero que hizo esta mujer fue que escuchó, dice la Biblia que estaba en medio de la multitud. Esta mujer de pronto empezó a chismosear, no se sabe, pero ella escuchó, aquel hombre acaba de liberar un endemoniado. Aquel hombre, los demonios se fueron para un poco de cerdos y de pronto ve la escena de Jairo llegando y suplicando por su hija que se estaba muriendo. Yo me imagino que dijo, ella sumó, restó y dividió y dijo, esta es mi única oportunidad. Yo no sé si le va a hacer el milagro a Jairo o no, pero yo sí quiero por mi milagro. Y dice la Biblia que esa mujer empezó ¿a qué? A buscar. Y dice que ella solamente las palabras que se le atravesaron por la mente fue, si tan solo tocar el borde de su manto, yo podría ser sana.